en el mensaje de toda la Biblia es que en Dios se puede confiar. Él es la verdad. Y las promesas de Dios se cumplen, sus promesas se mantienen y las promesas de Dios nunca fallan. Vamos a leer Hebreos 6, versículo 16. En pantalla aparecerá en NBI. Dice así: la gente jura por alguien superior a sí misma y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito nunca cambia, confirmó con un juramento esa promesa. Lo hizo así para que, mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades que nunca cambian y en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, lo que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Las promesas de Dios no fallan, porque todo lo que Él dice es verdadero y todo lo que es verdadero, en eso no hay error. Dios había dado promesas claras y específicas para Israel, y algunas de esas promesas eran condicionales y dependían de la obediencia de Israel, pero muchas de esas promesas fueron incondicionales y se basan por completo en la integridad y en la rectitud de Dios. En esta rectitud y en esta justicia de Dios se ve imposibilitado de fallar a sus promesas. Es así que Dios no puede desentenderse de la nación de Israel, por la razón obvia de que todas sus promesas no se han cumplido todavía. Si Dios hubiera terminado la relación con Israel, su palabra sería falsa. Su integridad podría ser cuestionada, porque si una promesa de Dios es incondicional, solo depende de Él. Y Él va a llevar a cabo su cumplimiento. Y el primer pacto de Dios con Israel fue por medio de Abraham, en Génesis 12, 2. Dice así: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aunque ese pacto fue para beneficio de Abraham y fue para beneficio de su descendencia, en última instancia también es para beneficio de toda la tierra. ¿Sí? Los términos de ese pacto fueron incondicionales y el pacto fue jurado y afirmado por Dios consigo mismo. Y sin importar cuán fiel pudiera ser Abraham o sus descendientes, Dios cumpliría su pacto con seguridad y con totalidad. La integridad de Dios, su confiabilidad, depende de la preservación de Israel, de que Israel nunca desaparezca. Pero Dios también prometió la bendición a todos los pueblos del mundo por medio de Abraham y de sus descendientes, y el cumplimiento de esa promesa se hace visible en la persona de Jesucristo. Él se levantó de Israel, pero la redención que ofreció y que ofrece es para los judíos como también para los gentiles, como viene explicando Pablo a lo largo de tantos capítulos de Romanos. Los judíos como nación rechazaron a Jesucristo, ¿sí? Ahora, viéndolo de ese punto, ¿no estaría Dios plenamente justificado en rechazar a su pueblo para siempre y dejarlo en el olvido? Bueno, un pueblo que rechaza a Jesucristo, ¿sí? Un pueblo que rechaza el evangelio que se ofrece, ¿sí? Ese grado de maldad, de menosprecio, ¿no los haría merecedores de la condenación eterna? Ni siquiera el rechazo y la crucifixión que llevaron a cabo los israelitas al propio Hijo de Dios lograron que Dios abandonara la promesa divina. La promesa de Dios siempre se cumple.
Y sobre el rechazo, Pablo deja en claro dos cosas. El rechazo no tomó por sorpresa a Dios de ninguna manera, sino que en realidad formó parte integral de su plan eterno de redención. La segunda cosa que aclara Pablo es que a pesar de ser parte de ese plan, el rechazo de Israel hacia Cristo fue el resultado de su propia decisión rebelde, por lo cual los pone en una posición al pueblo de Israel de responsabilidad que no pueden negar. Es así que el capítulo 10 que vimos la semana pasada termina con una definición de Dios acerca de Israel. Romanos 10, 21 dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y así termina el capítulo 10. Y a pesar de ser un pueblo rebelde y contradictor, la palabra de Dios está repleta de promesas en las que Dios asegura que nunca va a abandonar a su pueblo, pase lo que pase. 1 Samuel 12:22 dice: pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Salmos 89, 31, dice así: si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David, su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. El Salmo 94:14 dice: porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Aunque Israel no merecía más que la condenación de Dios, sus propias promesas divinas no se lo permiten. Puede sí aplicar Dios justicia a su pueblo, puede aplicar castigo a su pueblo, pero también nos dice la palabra de Dios en muchísimas porciones que Dios guardará a su pueblo. Jeremías 31:10 dice: oíd palabras de Jehová, oh naciones, y hacerlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá, y dice ahí, y guardará como el pastor de su rebaño. En este punto de culpabilidad y rechazo de Israel, el apóstol se pregunta, y así empieza el primer versículo de Romanos 11, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y esa es la pregunta que intenta responder en este capítulo. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Dice así Romanos 11, a partir del versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas has dado muerte, y tus altares has derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en trompezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean
y a Jehoiales la espalda para siempre. Vamos a ver en estos 10 versículos, en estos 10 versículos, vamos a ver 3 pruebas de que Dios no ha desechado a su pueblo. Y esta pregunta con la que Pablo empieza, ¿ha desechado Dios a su pueblo?, se contesta inmediatamente: de ninguna manera, y con mucho énfasis. En primer lugar, la primera prueba de que Dios no ha desechado a su pueblo es Pablo mismo, ¿sí? Pablo y su condición de judío. Y Pablo dice: si Dios no me desechó a mí, no se puede decir que Dios rechaza a su pueblo. Yo soy el testimonio del amor de Dios a su pueblo. Pablo era la prueba viviente de que el Evangelio lo incluía como pueblo. Pero también Pablo era testigo y es testimonio de la individualidad de la inclusión. La segunda prueba en la que encontramos en estos versículos, la segunda prueba es que el Señor siempre a lo largo de la historia ha preservado un remanente para Él. Y el apóstol nos lleva a ver el tiempo de Reyes para explicar este concepto y poder traer a la actualidad, a esa actualidad y en consecuencia a nuestra actualidad, esta verdad. Desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy, la Iglesia de Cristo nunca ha dejado de tener judíos creyentes. Y Pablo se remonta al tiempo de Elías para explicar este punto. Y nos lleva a la vida de Elías y nos dice que Elías estaba ahí pasando un momento de amenaza. Estaba solo, estaba en una cueva con mucho temor, pero también con mucha lástima. La estaba pasando feo, estaba muy triste, porque estaba viendo el panorama que tenía adelante y pensaba que él era la única persona creyente, el único fiel que quedaba en el mundo. Y es así que vamos a 1 Reyes 19:10. Dice así, lo pondrán en pantalla rápidamente: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Frente a esto, dice Pablo en Romanos, ¿qué dice Dios a todo esto? ¿Cuál es la respuesta divina a esta situación de Elías? Y Dios le dice a Elías que él no es el único. Y Dios mismo dice que se reservó para sí 7.000 fieles, un remanente. Y como lo está explicando Pablo y trayéndolo a la actualidad, siempre hubo un grupo escogido por Dios a lo largo de todos los tiempos que demuestran que Dios nunca se apartó por completo y garantizan que Dios nunca se apartará por completo de su pueblo. Sus promesas siguen vigentes, sus promesas se cumplirán. Entonces, para los que están anotando, la primera prueba era Pablo. Él era una fiel prueba de que Dios no rechazaba a los judíos. El segundo, el remanente, un remanente a lo largo de toda la historia. Siempre Dios preservó un remanente en todas las épocas, inclusive en las épocas de cautiverio. Daniel puede ser un ejemplo. Tercer punto, la gracia, ¿sí? Y es así que llegamos a esta tercera prueba, la gracia. Y la gracia es una prueba de que Dios no abandona por completo ni rechaza a su pueblo. Fíjense en el versículo 5. Así también, aún en este tiempo en el que estaba viviendo Pablo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si algo deja claro el versículo 6, que seguro ustedes van a estar leyendo, es que el esfuerzo humano está
en el lado opuesto al de la gracia. Y muchos piensan que se complementan, que pueden servir unos para otros o que ayudan a la gracia. Bueno, no hay nada que el hombre pueda hacer para llegar a la salvación. La gracia es el único acceso, tanto para judíos como para gentiles. Lo que buscaba Israel en forma parcial, algunos sí lo habían alcanzado. Y lo habían alcanzado por gracia. En contraposición dice el versículo 7, que los demás judíos que no fueron alcanzados por la gracia, fueron endurecidos. Y esto también nos habla de que el alejamiento de Dios con su pueblo es parcial. Y ese endurecimiento no es caprichoso, no es ni siquiera injusto, ¿sí? El endurecimiento, el rechazo hacia el señorío de Dios, es lo más común en este mundo que nos rodea. Y la gracia es lo único que puede ablandar el corazón. Todos los demás son endurecidos. Y Dios endurece los corazones que por rechazar su oferta gratuita de justicia se endurecen ante su gracia. Hay muchos ejemplos en la Biblia de esto. Lo hemos estudiado, por ejemplo, cuando vimos al faraón de Egipto, cuando Dios dice que endureció su corazón para sus propósitos. ¿Sí? Lo vimos en Judas. ¿Sí? Pero todos estos eran también responsables por sus propios hechos. ¿Sí? Pero en este pasaje nos dice que no son los únicos. ¿Sí? La ceguera le llega también al pueblo de Israel que rechaza a Cristo. Y esa ceguera se convierte en una trampa, en una red que solo puede ser liberada por la gracia. Vemos una y otra vez que esa ceguera hace que las personas depositen su confianza en aquellas cosas que precisamente los llevan a la perdición y aquellas cosas que los condenan. Y la ceguera va gradualmente creciendo hasta el punto de que no se puede reconocer nada. Y cuando Israel se empeñó en rechazar a Dios, fue sumando progresivamente una ceguera espiritual que cada vez fue mayor, hasta el punto de quedar completamente ciego cuando tenían adelante suyo al propio Mesías y Salvador. Seguimos con la lectura de Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, se contesta Pablo enfáticamente. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarle a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más la plena restauración? Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocarles a celo a los de mi sangre y hacerlos salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Hasta ahí nomás la lectura. Israel tropezó. Ahora, ¿cuál es este tropiezo del que habla Pablo? El tropiezo es el rechazo de Israel a Jesucristo. Y a pesar de ese tropiezo, esto no modificó ni un centímetro el plan de redención de Dios para el mundo en su integridad. Por el contrario, el Señor usó esa transgresión, como dice la Reina Valera 60, de su pueblo para lograr su propio objetivo divino. Y este objetivo divino tiene dos facetas: la salvación de los gentiles como a los judíos. Por medio de ese tropiezo de Israel, la salvación fue extendida en plenitud a los gentiles.
Y esa pérdida temporal de Israel fue ganancia para los gentiles. Vino como resultado de que Israel como nación repudiaba a su Salvador. Esa extensión de la gracia de Dios a los gentiles no fue algo improvisado de Dios, no fue un cambio repentino en sus planes. Desde Abraham se nos deja ver que esta intención y propósito de Dios siempre fue de que su pueblo escogido fuera un instrumento para llevar la salvación a todo el mundo. Y lo leímos recién en Génesis 12:3. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, en Isaías 49:6 nos habla de un remanente de Israel que tenía como misión ser luz a las naciones también, ¿sí? También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Pablo también nos habla de una retroalimentación en este plan maestro de Dios. Dios usa, por un lado, la transgresión de Israel para extender la salvación a los gentiles. Y Dios usa la salvación de los gentiles para darle celos al pueblo de Israel, a la nación de Israel, para que vuelva de regreso a Él. Y aunque en esencia tener celos es un concepto que podríamos decir que es negativo, la intención de Dios era que los celos que Israel sintiera funcionaran como un estímulo positivo para traer su pueblo de vuelta a Él. Y cuando los judíos se ven en esa situación de ver que la extensión de bendiciones que tenían ellos como pueblo de Dios es extendida a los gentiles, eso tendría que llevar a la reflexión al pueblo judío, de ver eso que están perdiendo, ¿sí? Y eso llevarlos al arrepentimiento y a un reconocimiento del Mesías como Salvador. Y Dios utilizó el rechazo de Israel para traer bendición y salvación al mundo. Pero ser un gentil redimido, no te transforma en una persona superior a un judío, sino que te convierte en un instrumento, como dice lo que leímos, un instrumento para que ese judío se arrepienta y vuelva a Cristo. Romanos 11:16, seguimos con la lectura. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Versículo 19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Versículo 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es el olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en un buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Pablo advierte a los gentiles que no menosprecien a los judíos y que se alejen del orgullo, que se alejen de la arrogancia. Nadie tiene la potestad de gloriarse
en nada suyo, porque no hay mérito humano que pueda provocar orgullo. No hay nada de qué jactarse cuando todo es por gracia. Y Pablo utiliza esta ilustración de un olivo, de dos olivos en realidad. Un olivo cultivado, un olivo cuidado, un olivo podado y un olivo silvestre. Y nosotros, como gentiles, debemos reconocer que no somos ramas naturales, sino que hemos sido injertados en el olivo original. Dios en su gracia nos ha adherido a esa raíz. Y en el árbol hay vida, pero no para todos. Hay ramas del olivo original que son cortadas. Y estas ramas son israelitas que abandonaron la fe de sus padres. Por otro lado, hay ramas injertadas en ese olivo, de olivos silvestres. Y estos somos nosotros, los gentiles. Y estas ramas que son alcanzadas y fortalecidas con la savia que les proporciona la vida y la subsistencia, pasan a ser parte de este árbol original, del olivo original y cultivado. Y estas ramas infieles, esas ramas infieles e improductivas de Israel, que fueron cortadas y fueron reemplazadas por las del olivo silvestre, las ramas injertadas, estos injertos, junto con las ramas originales, son partícipes de la raíz de bendición divina y de relación eterna con Dios mediante la salvación. Y esa posición adquirida y proporcionada por Dios para los gentiles no tiene que ser motivo de jactancia, dice Pablo. Dice el versículo 18, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabes que no sustentarás tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y ahí viene un mandato para todos los gentiles, no te jactes. O no trates con soberbia y altanería a aquella rama que fue desgajada. Sino, todo lo contrario, sino tenés que ser un instrumento útil para que el judío que no cree vuelva a Dios. Tenés que ser un instrumento de la gracia para dar celo al caído. Que te vean y que quieran ser como vos. Que quieran ver, que viendo las bendiciones recibidas, quieran tener esa misma bendición. No hay que olvidarse, o no nos tenemos que olvidar que nunca que fuimos injertados por gracia y no por otra cosa. Y las acciones divinas de cortar, de podar, de injertar, estuvieron basadas en la creencia personal e individual de las personas, ¿sí? En la fe dada por Dios para creer. No estuvieron basadas en alguna superioridad o inferioridad. No es un asunto de dignidad o de mérito, tampoco una cuestión racial, étnica, social, intelectual, inclusive tampoco es una cuestión moral. El único asunto es la fe. Y las ramas cortadas o desgajadas son a causa de la incredulidad. Y las que subsisten a causa de la fe. Y todo esto es un don, es un regalo de Dios. Y no es motivo para que nadie se sienta superior a nadie. Y Pablo llama a reflexionar a los gentiles y les dice que se fijen en cada uno en su situación. Vos, yo, todos fuimos injertados siendo un olivo silvestre. Y con más razón, Dios, en su soberanía, puede reinjertar una rama del olivo cultivado que había sido cortada. Poderoso, dice el versículo 23, poderoso es Dios para volverlos a injertar. Es así que ese apartamiento de Israel por parte de Dios es parcial, pero también lleno de propósito. Dios permitió ese alejamiento con el fin de traer salvación a los gentiles. Y esto permita
traer celos al pueblo escogido para que puedan recapacitar y puedan anhelar las bendiciones del Mesías a quien habían rechazado. Somos salvos por gracia y no por raza, ¿sí? Y en consecuencia, con esta gracia, el propósito predominante de Dios es el que Él sea glorificado. Al ser testigo de la gloria de su gracia salvadora, el creyente tiene la obligación y tiene el privilegio de glorificar a Dios. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel en endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Un misterio es una verdad oculta que si no fuera por la revelación divina, quedaría oculta. Y este misterio es revelado y en parte ya se fue diciendo, Israel está bajo un endurecimiento, pero que no es total, es un endurecimiento parcial. Y el tiempo para que Israel se arrepienta, como nación e individualmente, ¿sí? Y sean reinjertadas sus ramas, ese tiempo vigente tiene un fin, y ese fin es hasta que el último de los gentiles se entregue a Cristo. Y dice el versículo 26, y luego, ¿y qué pasa ahí luego? Bueno, luego, esa palabrita, vamos a analizar primero esa palabrita, luego nos lleva a pensar a nosotros, como utilizamos la palabra normalmente, en un término temporal de tiempo. Y la realidad es que esta palabra en el Nuevo Testamento se utiliza 205 veces y en prácticamente todos los lugares se traduce como así que. O en la Biblia de las Américas se traduce como así, esa palabrita luego. En la NBI se traduce como de esta manera. Este término, que nosotros tenemos traducido como luego, da la idea de en consecuencia de, ¿sí? En consecuencia de todo lo dicho antes. ¿Y qué pasa en consecuencia? Bueno, ahí dice el versículo 26, todo Israel será salvo. Y acá entramos en aguas bastante turbulentas en las que voy a tratar de tirar el ancla rápidamente. Y mucho más rápido de lo que ustedes en su mente morbosa están esperando el capítulo 11 de Romanos, ¿sí? Porque naturalmente nos lleva a pensar e intentar responder qué significa todo Israel será salvo. Bueno, tengo que ser bastante honesto intelectualmente y decirles que no sé, ¿sí? Hay varias posibilidades, hay mucho escrito sobre esto y hay mucha cuestión distinta entre unos y otros. En primer lugar, vamos a ver 3 alternativas de lo que puede ser esto. Y si se los digo, y si les doy estas 3 alternativas y armo elige tu propia aventura, es porque entiendo que esta parte no es lo fundamental del capítulo, ¿sí? Si fuera lo contrario, no lo haría, ¿sí? Pero creo que esto se utiliza para fundamentar y no para confundir, ¿sí? Pero vamos a ver 3 alternativas. La primera, puede ser que todo Israel sea salvo por medio de un avivamiento masivo
¿sí? Justo antes de la venida de Cristo. O sea, en este todo, que se interpreta de esta forma, es un todo del presente en donde venga Cristo, ¿sí? No sería un todo de Israel, sino que sería el todo de ese momento, sería un todo parcial. Otra alternativa de interpretación es que todo Israel se puede referir al número total de los escogidos a lo largo de toda la historia. Todos aquellos que finalmente se salvan, ¿sí? Como diciendo, interpretando la palabra Israel como el concepto escogidos, ¿sí? Haciendo referencia a la ilustración que venía hablando del olivo, ¿sí? Como diciendo todo el olivo, los injertados como los naturales. La tercera interpretación posible significa que el número total de ese todo Israel es el número total de los escogidos, la suma total a lo largo de toda la historia de ese remanente del que hablábamos antes, de ese remanente que fue escogido durante todas las épocas de la existencia de Israel, para formar al Israel. Entonces, esta expresión, todo Israel, corre en paralelo con la expresión que figura en el versículo 25, que es la plenitud de los gentiles. Conformando entre las dos expresiones, la plenitud de los gentiles y todo Israel, la totalidad de todos los escogidos. ¿Cuál es la alternativa correcta? Bueno, no lo sé. La verdad, no lo sé. Lo que sí sé, y lo que sí entiendo que es importante en esta porción, es la respuesta más fácil de procesar. Muchas veces en nuestra mente la intenta ocultar atrás de un problema por resolver, ¿sí? Pero la respuesta estuvo presente durante todo el mensaje. ¿Cuál es la respuesta a esto? Bueno, es abrazar la idea y confiar en la soberanía de Dios. Dios es soberano y en su soberanía Dios otorga la salvación, ¿sí? Y la salvación es por gracia, por medio de la fe dada por Dios. O sea, 100% de tu salvación, 100% de mi salvación, 100% de la salvación del pueblo judío depende de Dios. Dios tiene el poder y la soberanía para hacer un avivamiento llegado el tiempo y traer a su pueblo de vuelta, sí, ojalá. Tiene todo el poder para hacerlo y me encantaría verlo. Pero ahora, ¿es esto lo que marca este pasaje? No lo sé. No lo sé, sinceramente no lo sé. Lo que sí sé es que todo descansa en su soberanía y Él tiene el control de todo. Otra cosa que sabemos es que la salvación no es una cuestión de raza, sino de gracia. Sin gracia, ya sea judío o gentil, no hay posibilidad de salvación. Versículo 29 del capítulo 11, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concebida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Todos estamos nivelados. La realidad que nos une a todos, sea judío o sea gentil, es que todos necesitamos de la gracia y la misericordia de Dios. Y esto empezó ya muchísimos capítulos atrás, todo esto, y ahora está terminando, ¿sí? Vamos a leer Romanos 3, 21. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo,
para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Frente a tremenda recorrida por entender y aceptar sobre todas las verdades acerca de la salvación del hombre, Pablo, el apóstol, viendo esa inmensidad del regalo recibido, lo único que puede hacer es escribir una doxología para terminar y marcar una línea entre la parte doctrinal y los 5 capítulos finales sobre los deberes cristianos. Y así como Job, que lo único que pudo hacer es contemplar y adorar, bueno, Pablo hace lo mismo, ve el tremendo regalo de la salvación y adora, porque sabe que sea como fuere, la promesa de Dios se cumple. Leemos para terminar versículo 33 al 36, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.